Pues continuamos con Lucas. Estamos en el capítulo 9. Vamos despacito, pero vamos avanzando, ¿no? Sí. Y habíamos leído hasta el versículo 9, ¿es que sí? Habíamos comentado hasta el versículo 9. Es decir, habíamos visto la opinión de Herodes, que se planteaba quién sería. Pero para poder entender lo que sigue ahora, recordemos que anteriormente a este comentario de Herodes, teníamos a Jesús que había enviado a los apóstoles para que fueran por las distintas aldeas y ciudades donde irían anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Y Jesús les dio una serie de poderes, les dio autoridad, pero además les dio el poder de hacer milagros, de curar enfermos, de expulsar demonios, etc. Y ellos partieron. Entonces, ahora vemos qué ocurre a la vuelta. Leemos los versículos 10 al 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50». Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. O sea, aquí tenemos la primera multiplicación de los panes y de los peces. San Lucas, como hemos visto ya que ha hecho muchas veces, tiende a resumir. Para poderlo ver mejor, con más detalles, vamos a leer lo que nos dice Marcos. Fijémonos en el capítulo 6, los versículos 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, fijémonos que San Marcos nos da el detalle de que los apóstoles, después de esa obra misionera, después de ese recorrido misionero, vuelven y lógicamente Jesús comprende que les vendría muy bien un poco de descanso. Un poco de descanso porque físicamente y psicológicamente lo necesitaban, pero sin duda alguna porque también necesitaban encontrarse y comentar también sus experiencias. Es decir, un tiempo de intimidad. Y entonces San Marcos nos dice que Jesús les dice: vamos a un lugar desierto, un lugar tranquilo, ¿no?, donde no nos interrumpan, no dejan descansar, y se marchan en barca. Pero si se fijan, según Lucas, y Marcos también nos lo dice, cuando desembarcan, encuentran con que mucha gente que vio que se iban por ellos, Jesús y los suyos, se marcharon en barca, pero la gente rodeó andando por tierra, vadeó, el río Jordán, que desemboca en el lago de Galilea, que por allí es fácil de cruzar, y cuando desembarca, pues se encuentra con la gente que va a escucharle. Pensemos que después de la predicación de los apóstoles, pues se hizo más famoso, más gente iba a buscarle, y nos encontramos con que nos dirá otro evangelista que Jesús, cuando los ve, aquella muchedumbre que le viene a buscar, dice: como ovejas sin pastor. Jesús les da pena, Jesús se compadece, se olvida del cansancio y le habla tranquilamente, que es lo que nos ha dicho Lucas, ¿no? Cuando llegaron, vieron aquella muchedumbre
que se fueron detrás de él, y él les habló del reino de Dios. Y se ve que les habló pues mucho tiempo, y empieza a declinar el día, y no se han llevado provisiones, y están en un lugar desierto. San Juan y también San Mateo y San Marcos nos da unos detalles interesantes. San Juan, fijémonos que normalmente no suele repetir, no suele hablar de lo que ya han dicho los otros evangelistas. Pero esto sí que nos lo trae San Juan, porque hay unos detalles que a San Juan le interesa, porque después hablará del sermón digamos, sobre la Eucaristía. Es cuando Cristo habla por primera vez del pan del cielo. Vamos a ver en San Juan, en el capítulo 6, versículos 5 al 10. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea, fijémonos cómo con los 3 podemos hacernos mejor la composición del lugar. Jesús ve esta muchedumbre, y en Lucas nos dice que los apóstoles dicen: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero San Juan puntualiza: esos panes y esos peces ni siquiera lo llevaban los apóstoles. Porque en principio, cuando Jesús les dice: dadle de comer, aquí tenemos que Felipe le dice: ¿pero de dónde? ¿De dónde vamos a comprar? Porque además eran más de 5,000 hombres. Y dice: necesitarían 200 denarios. Pensemos que el denario era el sueldo normal de un trabajador de un día. 200 denarios es mucho dinero. Pero nos dice San Juan que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué les dice darle de comer? Porque sabe perfectamente que no pueden darle de comer. Pues fíjense que sin duda alguna lo que Jesús quiere es que se den cuenta de que no hay solución para dar de comer a esas personas. O sea, que sean conscientes de su impotencia, de la realidad. Porque pensemos que muchas veces no vemos la cantidad de intervenciones de Dios que hay en nuestra vida porque no somos conscientes de lo que necesitamos de Dios. Entonces Jesús quería que se dieran cuenta. Son muchos, no hay donde comprar, pero es que además no tendríamos el dinero necesario para comprar. Y entonces es interesante ese detalle que nos da Juan, de ese muchacho, pues que tiene 5 panes de cebada, que era el pan de los pobres, y 2 peces. Pero con eso, para dar de comer a tantos. Y no se han preguntado nunca cómo es que este muchacho ofrece sus panes y sus peces. Porque él tenía que pensar: bueno, con esto no hay para todos. Pero no deja de ser interesante darnos cuenta que precisamente con esa generosidad de este chico, un ofrecimiento de su pobreza, de lo que tenía, que era muy poquita cosa, pero puestos en las manos del Señor, hay para dar de comer a más de 5,000 personas. Y esto pensemos que es una lección para nosotros. Quizás pensamos: ¿y yo qué puedo hacer? Ante tantas necesidades, ante tanta ignorancia, ante tantos problemas, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces fácilmente nos puede venir la tentación de cruzarnos de brazos y decir: bueno, pues no puedo hacer nada. Si hubiera hecho esto el niño, pues no habría tenido los panes para dar de comer a todos.
Es decir, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que nuestra pobreza, lo que tenemos, lo que podemos hacer, pero puesto con confianza en las manos del Señor, Él lo multiplica, le da fecundidad. Pero quiere que ofrezcamos no que nosotros tenemos nuestra pobreza, esa pequeña cosa que podemos hacer. Pero repito, pongámoslo en las manos del Señor, que Él le dará fecundidad y hará que tenga mucha más eficacia de la que nosotros nos podíamos imaginar. Y efectivamente, con esos pocos panes y peces, pues Jesús les dice que se sienten, y se lo dice que Jesús coge el pan, se lo da a la gente después de dar gracias, se lo da, a los apóstoles, y los apóstoles pueden ir dando y tienen y les sobra y pueden seguir dando. Y puntualizan que después de haber comido tantos y haber comido hasta saciarse, no es aquello de para matar el hambre, no, comieron hasta saciarse. Y una vez que comieron todo lo que necesitaron, Jesús pide que recojan lo que ha sobrado, y de las sobras resulta que hay más de lo que había antes de empezar a multiplicar el pan, porque han podido recoger 12 cestos de trozos de pan que les han sobrado. San Lucas no nos habla de la reacción de la gente. Sabemos por los otros evangelistas que la gente se entusiasma y quieren nombrar rey a Jesús. Imagínense que había un rey que nos puede multiplicar el pan. Si nos multiplica el pan y los peces, ¿qué otro problema puede haber que no nos lo pueda solucionar? Qué fácil sería tener a Jesús, lo nombramos rey y ya está. Y eso, fijémonos, entraba en el concepto que ellos tenían del Mesías. Un rey glorioso y un rey que le iba a dar la victoria, etc. Luego llegan a la conclusión de que este es el Mesías, pues tenemos que nombrarlo rey, porque era como ellos concebían que tenía que ser el Mesías. ¿Qué es lo que ocurre, pues? Nos dirá San Juan, pues que Jesús se tiene que ir, se tiene que escapar, porque lo han entendido mal. Podemos leerlo en el capítulo 6 que hemos visto de Juan, versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesús se da cuenta de qué es lo que la gente quiere hacer. Y pensemos que esto para Jesús tuvo que ser, pues, doloroso, ciertamente, porque no entienden nada. Y lo peor es que no lo entienden ni los apóstoles, porque nos dice el evangelista que Jesús obligó a los apóstoles también a montarse en una barca e irse. Se quedó Jesucristo solo. Él despide a la gente y hace que los apóstoles monten en la barca y se vayan. Y Jesús, él se va a la montaña a orar. San Mateo nos habla de algo también que no cuenta Lucas, y es lo que ocurre aquella noche. Podemos ir a Mateo, en el capítulo 14, y leamos desde el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven».
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, como vemos, San Mateo nos da el detalle de que Jesús obligó a los apóstoles, lo cual nos quiere decir que no querían irse, porque estaban entusiasmados con la idea de hacerle rey. Y claro, ellos primeros ministros. Y es interesante ver estos detalles, porque vemos que los apóstoles, que luego fueron son el fundamento de la Iglesia, que todos ellos después pues, realmente fueron grandes santos, pero no nacieron santos. Los vemos que no entienden al Señor, que es poco a poco, con esa gran paciencia de Jesús, que van entendiendo, pero sobre todo cuando después reciban el Espíritu Santo. Y aquí tenemos un texto de Mateo en el que nos podemos ver una noche, cuántas horas aproximadamente Jesús estaría orando aquella noche. Fijémonos un poco. Se nos dice que al atardecer es cuando Jesús despide a los apóstoles y a la gente, y él solo se va a la montaña a orar. Y allí está orando. ¿Se han dado cuenta hasta cuándo? Hasta la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, la noche la dividían en 4 vigilias. Entonces la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Por lo tanto, en la primera vigilia ya estaba 3 horas cada vigilia, pues más de 9 horas. Más de 9 horas que Jesús está orando, solo en el monte. Y estando allí orando es cuando ve que como los apóstoles están en la barca con todas aquellas dificultades, porque el viento lo tenían en contra y no avanzaban. Y el mar estaba alborotado. Y nos cuenta Mateo, también nos lo cuentan los otros evangelistas, que Jesús se les acerca caminando. Claro, imaginémonos de noche, de madrugada, por lo tanto entre las 3 y las 6 de la mañana, con la lucha de todo aquel tiempo que Jesús estuvo orando, ellos estuvieron luchando contra el viento. Por lo tanto, ya cansados, y que alguien se acerca caminando sobre las aguas. ¿Qué es lo primero que piensan? Un fantasma. Pero esto nos hace ver, y es importante que nos demos cuenta de cómo eran los apóstoles. Eran más dados a creer en fantasmas y en cosas raras que en otra cosa. Con lo cual, y esto ya lo veremos a su tiempo, cuando hablan de que han visto a Jesús resucitado, que han comido con él, etcétera, etcétera, es porque realmente Jesús, la cosa se le impuso por sí mismo, porque lo primero que piensan también es que es un fantasma. Y le tienen que tocar y comer con él. Y entonces se dan cuenta que no es un fantasma, que es verdad. Y lo mismo ocurrirá aquí. Primero piensan que es un fantasma. Y se ponen a gritar, o sea, están asustados. ¿Y qué le dice Jesús? Les da paz. Y fijémonos esa palabra que hemos encontrado tantas veces. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Y aquí se nos ve también la manera de ser de Pedro, espontáneo, que realmente quería al Señor. Entonces, si eres tú, mándame ir a ti. Y ya tenemos a Pedro entusiasmado, pues que efectivamente baja de la barca y empieza a caminar por el agua alborotada. Mientras tiene esa confianza en el Señor, camina. Pero llega un momento en que, digamos, podemos imaginarnos cuando está ya un poquito lejos de la barca y todavía no está cerca de Jesús, aunque debía estar bastante cerca, pues se da cuenta de que tiene el viento en contra y que está en medio del mar. Y y tenemos a Pedro que se hunde, que se está hundiendo y que tiene que decir, Señor, sálvame. Y Jesús lo coge. ¿Y se han fijado lo que Jesús les dice? ¿Qué les dice? Hombre de poca fe, porque has dudado. Exacto, hombres de poca fe, porque has dudado.
¿No es verdad que nosotros a veces también, en medio de las dificultades, un poquito como que nos asustamos y pedimos socorro? Pues ¿no será también que nos falta fe? Hemos de reconocer que Él está con nosotros. Que le pidamos ayuda es normal, porque somos conscientes de nuestra necesidad y de que sin Él no podemos. Pero que lo hagamos con una actitud desesperada, con una actitud de desconfianza, eso ya no es lo que el Señor quiere. Por esto, hombre de poca fe. Y finalmente tenemos a Pedro y a Jesús que suben a la barca y que llegan a la otra orilla. Todo esto San Lucas ya lo da por supuesto, por sabido, y solamente nos ha relatado ese episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces volvemos otra vez a Lucas y leamos los versículos. A ver, hemos leído hasta el versículo 17, ¿que sí? Pues leamos ahora del 18 al 21. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Fijamos que Lucas se fija mucho en ese tiempo que Jesús le dedica a la oración, la importancia que hay que Jesús da a la oración. Tenemos, por lo tanto, una vez más, que Jesús está orando a solas, y allí están sus discípulos. Y por lo tanto los discípulos eran testigos de la oración de Jesús y de cómo oraba. Recordemos que en una ocasión se nos dirá que cuando le vieron orar le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les da ganas de orar. Pero en este caso no es esto. Se nos dice que después de haber estado orando, pregunta a la muchedumbre, ¿quién dicen que soy yo? San Lucas, si se han fijado, no nos habla, porque si solo leemos Lucas y no tenemos en cuenta los otros evangelistas, nos parecería que, pues bueno, que eso tiene lugar allí a orillas del lago, después de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque Lucas no nos habla de los distintos viajes que hace Jesús, por ejemplo, a Fenicia, a Tiro y Sidón. No nos habla de la cananea aquella que le pide que cure a su hija. O sea, esta serie de cosas no nos la relata. Y esto que nos relata aquí, por San Mateo sabemos que era en Cesarea de Filipo, o sea, estaba fuera de Israel. Pero él va cogiendo episodios que los sitúa en este tiempo que Jesús está en Galilea. ¿Qué decía la muchedumbre, la gente? Pues ven en Jesús un hombre extraordinario y piensan en los grandes personajes, en los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Jeremías, y piensan, pues es uno de ellos, o al menos alguien que tiene ese espíritu, esa manera, semejantes, ¿no?, a Elías o a otro de los profetas. Y otros incluso pensaban que era Juan Bautista. Recordemos que Herodes también pensaba que era Juan Bautista. Pero una vez que ellos ya le han dicho lo que dice la gente, fijémonos que lo que a Jesús le interesa es ellos qué creen, qué piensan de Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí tenemos que quien responde en nombre de los demás, espontáneo como era, es Pedro. Y San Lucas nos dice que Pedro dijo, eres el ungido o el Cristo, Cristo es ungido, significa ungido, de Dios. Si se acuerdan, San Mateo nos habla de el Hijo de Dios, ¿se acuerdan, no? Y es a raíz de esa afirmación de Pedro que Jesús le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y le dirá, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne ni de sangre, sino el Padre. ¿Por qué Lucas habla de ungido? Que en el fondo es lo mismo, es el Mesías, es el Mesías prometido,
Pues porque el Evangelio de Lucas está escrito pensando sobre todo en los griegos. Y Mesías es una palabra más bien que se entendía muy bien entre los hebreos, pero ungido se entendía mejor entre los griegos. Como que es lo mismo, pues nos dice que es el ungido. Es decir, el Mesías, el que estábamos esperando. Y si se han fijado, ¿qué les dice Jesús? Que no se lo digan a nadie. Podríamos preguntarnos, pero es que Jesús no quería que la gente supiera que Él era el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué les prohíbe que lo digan? Y aquí nos encontramos con algo que tendríamos que pensarlo un poco. Porque si Jesús les dice que no lo digan, es porque la gente lo iba a entender mal. Porque ya hemos dicho, el Mesías que esperaban era un político triunfante, ¿no? Que les daría la victoria, les liberaría de estar sometidos a Roma, etc. ¿Y por qué habían llegado a ese concepto? Pues fíjense bien, porque habían interpretado mal la Sagrada Escritura. En la Biblia, ciertamente, se habla del Mesías como rey universal, etc. Pero no podían quedarse con un texto y olvidar los otros. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías. Y Isaías, por ejemplo, habla claramente de que el Mesías nos habla mediante sus sufrimientos. Es decir, hay muchos textos que se refieren al Mesías, pero es muy fácil, psicológicamente, que nos quedemos con aquellos textos que nos gustan, que nos va bien. Y los demás, pues, bueno, no va con nosotros. Pero no podemos hacer eso con el Evangelio, ni con la palabra de Dios. Si queremos a Dios, tenemos que aceptar todo lo que Él ha dicho, no solo lo que nos gusta. Y ellos, debido precisamente a esa mala interpretación de la Sagrada Escritura, se hacen incapaces de recibir esa gran revelación que todos esperaban, que el Mesías ya estaba entre ellos. Por lo tanto, se privan de una gran alegría a causa de su mala interpretación. Yo diría que esto nos tendría que dar para reflexionar, y reflexionar en la oración. Porque de cuántas bienes, de cuántas palabras de Dios, de cuántas gracias de Dios nos podemos estar privando, precisamente a causa de no entender bien lo que Dios nos está diciendo y quedarnos solo con aquello que nos gusta. Pues el Cuaresma ya es un buen tiempo, ¿no?, para que le pidamos, Señor, haznos conocer la verdad. Abre nuestro corazón, porque para aceptar el mensaje tal cual es, tenemos que tener una actitud, yo diría, de discípulos, es decir, de dejarnos enseñar, de dejarnos educar. Porque a veces, fijémonos que inconscientemente quizás, tenemos la tendencia de buscar en la Biblia el afianzamiento de lo que yo pienso. Encontrar que tengo razón. Mira, lo dice la palabra de Dios. Voy bien, ¿eh? Yo hago las cosas bien porque lo dice Dios. Y si vamos a escuchar la palabra de Dios con esa actitud, pues nos privamos de ver cosas que quizás no están de acuerdo con lo que Dios dice y que sería mucho mejor que nos diéramos cuenta y tratáramos de corregirnos. Porque es que no olvidemos que Dios, con su palabra, no quiere fastidiarnos, quiere ayudarnos a que seamos felices, quiere ayudarnos a que vayamos por el buen camino. Entonces, si abrimos el corazón, si tenemos esa actitud de disponibilidad para lo que Él nos quiera enseñar, salimos ganando. Y por supuesto sale ganando el cuerpo místico, sale ganando nuestra sociedad. Pero como que el pueblo no estaba en condiciones de entenderlo, les prohíbe que lo digan. Y los mismos apóstoles, como que también lo interpretaban mal, Jesús ahora comenzará a decirles lo que significa el Mesías. ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? Podemos continuar, el versículo 22.
y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso ya no encajaba con su idea de Mesías. O sea, el Mesías, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías va a padecer mucho. Y van a ser precisamente las autoridades religiosas y civiles de su pueblo el que lo va a acusar y lo va a entregar y va a morir. Pero resucitará al tercer día. Yo no sé si se acuerdan que San Marcos nos habla de cuál fue la reacción de Pedro. ¿Se acuerdan cuál fue la reacción de Pedro? No suceda eso. Muy bien. Le dirá a Jesús: Señor, que eso no te puede pasar. ¿Y cómo reacciona Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, fijémonos que Jesús es duro en este caso, ¿no? Le llama Satanás a Pedro, al que, según San Mateo, un poco antes le había dicho: dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, y yo te digo que sobre ti debe edificar mi iglesia. Sí, pero ese Pedro todavía pensaba como un hombre y estaba tentando a Jesús. Lo mismo que le tentó el diablo en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, no, eso a ti no te puede pasar. ¿Cómo puede ser eso si tú eres el Mesías? ¿Ven lo que es una interpretación equivocada de la Sagrada Escritura? Y ahora, ese mismo mensaje se lo va a decir a todos. Leamos en el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, fijémonos, antes le ha dicho lo que le iba a pasar a él. Y entonces aquí San Marcos nos dirá, tal vez lo podíamos leer, veamos en Marcos 8, el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nos interesa en Marcos lo que dice al principio. ¿Esto se lo dice a quién? A la muchedumbre y a los discípulos. Sí. Es decir, no es algo que le dice Jesús a aquel grupo de los escogidos que tienen que ser los fundamentos de la Iglesia, que por lo tanto tienen una misión muy importante. No, a todos. A la muchedumbre. Todos. Si queremos seguir al Señor, el que quiera venir en pos de mí, es decir, el que quiera ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? Nos dice algo que fijémonos que eso ya no nos gusta tanto. Negarse a sí mismo, tomar cada día la cruz, San Lucas pone eso de cada día, y seguirle. ¿Seguirle qué significa? Imitarle. San Juan nos dirá en la primera carta: el que piensa que permanece en él debe andar como él anduvo. Por consiguiente, nosotros tenemos que tratar de tener la misma actitud que tuvo Jesús ante la vida, ante las circunstancias, cada una de las suyas. ¿Qué hizo Jesús en sus circunstancias? Aceptó pues lo que hicieron, el rechazo de unos, la acogida de otros, los insultos, la pasión, la muerte. Y fijémonos que la aceptó con amor. La aceptó sin quejarse, sin protestar. Pues eso es lo que nos está diciendo. Que cada uno tome su propia cruz. ¿Y qué significa esto de su propia cruz? Fijemos si es la cruz de cada día, por lo tanto no se trata de algo terrible de un momento dado de la vida, no. Las pequeñas y grandes dificultades que cada cual tiene en la vida, o tenemos en la vida. Y cogerlas como las aceptó Jesús, con amor. ¿Se acuerdan lo que nos lo contará San Juan cuando ya en la última cena, cuando ya va a salir para el huerto de los olivos?
tiene aquellas palabras de Jesús que dice: conviene que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos. Es decir, va a la pasión, acepta todo lo que lleva consigo, porque ama al Padre. Y porque ama al Padre, ama todo lo que ama al Padre, que es la salvación del mundo, la salvación de cada uno de nosotros. Pues así es como él dice que tenemos que coger también nuestras dificultades, repito, grandes o pequeñas, de cada día. Y en el fondo, fijémonos bien, si tomamos esa misma actitud que tiene Jesús, ¿no es verdad que la vida se hace más fácil? Porque ante una dificultad, la que sea, si la llevamos protestando de mala gana, se hace más dura, se hace mucho más pesada. Y además fastidiamos a los que están a nuestro alrededor. Y Jesús lo que quiere es que la llevemos sabiendo que Él la está llevando junto con nosotros y que al mismo tiempo, de esta manera, estemos ayudando a los que hay a nuestro alrededor. Porque llevándola así como lo lleva Jesús, primero se lo hacemos más fácil a los que están a nuestro alrededor y segundo, ese testimonio es la mejor lección que le podemos dar. No sé si me explico. Si llevamos las dificultades, que todo el mundo también se da cuenta de que están, pues digamos con buen talante, de buen humor, sabiendo que no es nada de lo que nos ocurra es negativo, si lo sabemos aceptar así con Jesús, sino al contrario, es un instrumento de salvación para nosotros y para los demás. Recordemos que San Pablo dirá: suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, es consciente que con su sufrimiento, en este momento cuando dice eso, estaba en la cárcel, está colaborando a la salvación de los demás. Pues bueno, si a veces nos quejamos de que el mundo va mal, aprovechemos esos momentos para ayudar a que las cosas vayan mejor, ¿no? Por esto, fijémonos que esto es una de las cosas que Jesús exige y que la va a decir más de una vez. Para poderle seguir, tenemos que aceptar la situación concreta de cada día y seguir a Jesús con esa misma actitud con la que Él llevó su cruz, llevó su vida. Y ahora nos va a dar argumentos para esto. Seguimos leyendo los versículos 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea que, como vemos, esto insiste en esto que nos ha dicho antes. Porque dice, el que quiera salvar su vida. ¿Y qué quiere decir salvar su vida? Fijémonos que salvar su vida está en contraposición a negarse a sí mismo y coger la cruz. ¿Lo ven, no? Por lo tanto, salvar la vida, ¿qué quiere decir? Buscar mi comodidad, buscar lo que me gusta, buscar mi bienestar. Pues el que quiera buscar eso, por encima de todo, la perderá. Es decir, realmente no tendrá eso. Pero en cambio, quien pierde su vida por amor a mí, ese la salvará. Porque ese encuentra la paz, se sabe amado, sabe que está correspondiendo al amor que Dios le tiene, al amor que Cristo le tiene. Y por lo tanto, incluso desde el punto de vista humano, tiene una paz y un gozo interior, aunque muchas veces sea suprasensible porque lo esté pasando mal, pero hay ese fondo de paz que ayuda a llevar la cruz, la dificultad. Y porque además nos da otra razón, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Recordemos la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. El rico Pulón
lo que hizo toda su vida es salvar su vida, por decirlo de alguna manera, buscar su comodidad, banqueteaba, etcétera, etcétera. Allí tenía a Lázaro y ni lo veía. ¿Y de qué le sirvió todo ese bienestar, todo ese lujo, todo ese banqueteos que hizo? ¿De qué le sirvió? La vida es breve. Y después nos espera la verdadera vida, que es ya por los siglos de los siglos. Entonces, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde lo que más vale, que es su vida, que es su alma, que es la eternidad? Y nos va diciendo más que quien se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. ¿Pero en qué momento? En la segunda venida de Cristo, ¿se fijan? Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hay un texto que quizás nos puede ayudar a entenderlo mejor. Fijémonos en 2 Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fijémonos en ese texto que es muy interesante. Nosotros podemos negarle. Hay otro texto en el que dirá que en aquel día le dirá, pero Señor, si tú estuvimos contigo, si hicimos milagros, y Jesús le dirá, no os conozco. O sea, avergonzarse de Jesús, negar nuestra condición de fieles, avergonzarnos de ser cristianos. Pero en ese texto que acabamos de leer de Timoteo, fijemos que él dice que si nosotros fuésemos infieles, él no. Él va a ser siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y él es el fiel, es Dios que es el fiel, el siempre fiel. Por lo tanto, aun en el último instante, si le pedimos perdón, él, como es el fiel, nos va a perdonar. Pero nos está diciendo que hemos de tomarnos en serio nuestra condición de cristiano. No podemos jugar. No podemos tener el cristianismo como un adorno bonito. Es algo esencial, fundamental de nuestra vida. Nos jugamos nuestra vida. Nos jugamos nuestra eternidad. Entonces, ¿de qué le sirve a uno pasar aquí, que puede vivir 100 años, 120 años, pongamos? En la abundancia, en la comodidad, que esa vida no da paz, no da alegría interior. Y en esa pequeña felicidad que puede darnos ese bienestar, nos va a llevar como consecuencia, pues, que vamos a perder lo más importante, que es la eternidad, que ya no serán ni 100 años ni 200. Es por los siglos de los siglos, nos dice la Sagrada Escritura. O sea que Jesucristo nos plantea ante algo, nos pone frente a algo fundamental. Cristo ha venido precisamente para ayudarnos a encontrar la plenitud, pero respeta nuestra libertad, no nos lleva a la fuerza, porque de tal manera nos valora, de tal manera nos ama, que quiere esa aportación nuestra, nuestro sí libre, coherente y decidido. O lo que es lo mismo, que cumplamos el primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todo, sobre todas las cosas. Y este es un punto que de vez en cuando tenemos que hacer examen de conciencia, porque es muy fácil que digamos, no, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. A ver, plantéatelo bien. Hay cosas que estaría decidido a perderlas con tal de permanecer fiel a Dios. Si no, es que Dios no es lo más importante de tu vida, hay otras cosas más importantes. Y a veces cosas pues que tienen muy poca consistencia. ¿Cuántas veces por pasar un buen rato dejamos de lado lo que Dios quiere que hagamos en aquel momento?
Pensemos, ¿eso es amar a Dios sobre todas las cosas? No. Y fijémonos que cuando nos tomamos en serio nuestra fe cristiana, sabemos que contamos con la ayuda de Dios. Yo diría que es como el que piensa subir a una montaña y en la imaginación, y esto nos pasa, nos parece aquello inalcanzable, esto es imposible, pero empieza. ¿No les ha pasado nunca que una cosa que les parecía que no se podía, que era superior a mis fuerzas, hemos decidido hacerlo y resulta que lo hemos hecho y no ha sido tan difícil? ¿Por qué? Pues porque Él está con nosotros y nos lo hace asequible, nos lo hace posible. Y además, fijémonos que por nuestra manera psicológica de ser, cuando hemos superado una dificultad, tenemos un gozo y una alegría que no la teníamos si no lo hubiéramos superado. Por lo tanto, el comprometernos seriamente por vivir el Evangelio es motivo de alegría. Observemos y leemos en el libro de los Hechos que precisamente la característica de todo que se encuentra con el Señor, incluso en los Evangelios, es la alegría. Porque Dios es el Dios de la alegría. A veces tenemos una imagen, nos han hecho quizás tener una imagen de que seguir al Señor es algo duro, es difícil, es aquello que dice el Papa tantas veces de tener cara de Viernes Santo, ¿no? No, todo lo contrario. Es la auténtica alegría estar en el seguimiento de Jesús. Pero requiere resolución, decisión, estar dispuestos a afrontar lo que sea, sabiendo que Él está con nosotros y que por lo tanto podemos llegar a esa meta de saber renunciar a lo que haga falta, contar de permanecer fieles a Jesús, sabiendo que Él siempre será fiel, porque es que no puede dejar de ser fiel. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? Pues que mira, es que a mí ahora quizás me gustaría quedarme en cama, pero no me voy a levantar. Que a mí ahora quizás me gustaría quedarme viendo esta película, no, pero me interesa ir a la clase de Biblia. ¿Me explico? Y me niego a lo que en aquel momento me apetece y voy. Y quien digo esto, pues cada uno sabe lo que se tiene que negar. Y fijémonos que negarnos, ¿qué significa? Tener una idea clara, tener un objetivo y decididamente, coherentemente ir a caminar para conseguir ese objetivo. Y para conseguir ese objetivo yo tengo que negarme a otras cosas que no están de acuerdo. Recordemos que el mismo San Pablo compara la vida cristiana con la vida de los atletas. También los atletas, para poder llegar a estas alturas a las que llegan, se tienen que negar a muchas cosas. Eso es negarse. Está claro, ¿no? Vamos a leer el versículo 27 y así redondeamos el tema. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí, como vemos, Jesús hace alusión a que algunos de los que están allí, pues verán la venida del reino de Dios antes de morir. Pero fíjense que no se trata de la venida del reino de Dios en el sentido de la segunda venida de Cristo, sino del establecimiento de la Iglesia, del establecimiento del reino de Dios en este mundo. Incluso como que después se nos hablará de la transfiguración, es como un anticipo de lo que será la gloria de Cristo y la nuestra. Pienso que podemos quedarnos aquí y nos servirá muy bien recordar esto último, ¿no? Queremos seguir a Jesús. Entonces, tomémoslo en serio, porque veremos cosas y experimentaremos realidades de las que nos privaremos si buscamos nuestra comodidad, nuestro bienestar, etc. Vale la pena.